Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Les saludo con gusto y les doy la más cordial bienvenida a este siguiente video del tema número 2 dedicado a la metafísica de Aristóteles. En este espacio vamos a analizar el subtema 2.1, que es la definición de la metafísica. En el video anterior realizamos una inducción general, digamos, a esta obra, que es la obra central de Aristóteles, que es el texto más citado de su pensamiento, y mencionábamos algunas características generales, digamos, la importancia que tiene, la influencia que ha tenido posteriormente en la tradición occidental del pensamiento, en la ciencia misma, etc. Entonces, ahora vamos a entrar un poco más a detalle, iniciando con el asunto de la definición que da Aristóteles justamente de qué es la metafísica. Para ello, como les mencionaba incluso en el video anterior, Aristóteles parte de una división de las ciencias, la cual es tripartita, es decir, tiene tres elementos, y estas, digamos, partes en las cuales se dividen las ciencias son las siguientes. La primera tiene que ver con las ciencias teóricas, la segunda con las ciencias prácticas y la tercera con las ciencias productivas. Recordarán ustedes también que esto ya lo había mencionado en relación a el asunto, por ejemplo, de lo que va a hacer Aristóteles en sus obras. Digamos, de alguna manera a él le debemos esta sistematicidad del pensamiento humano y sobre todo esta organización que antes del proyecto británico de la enciclopedia pues no habíamos tenido, ¿no? Entonces esta división tripartita es justamente este esfuerzo por Aristóteles de clasificar el pensamiento humano, y mucho de esta clasificación, también les comentaba, se la debemos a sus discípulos, es decir, a estas personas que tras la muerte de Aristóteles se encargaron de agrupar, organizar sus obras, ¿sí? Entonces, bueno, en lo que son las ciencias teóricas tenemos básicamente un objetivo muy claro, ¿sí? Se trata de aquellas ciencias que buscan el saber por sí mismo, ¿sí? Poseen un valor, una dignidad más elevada según Aristóteles, ya que todas las demás ciencias adquieren, digamos, su significado gracias a estas ciencias teóricas y en función, desde luego, de estas ciencias teóricas. Finalmente, estas podemos decir que apuntan hacia algo que no posee, digamos, ninguna especie de limitación material, sino que en todo caso son características más bien de tipo espiritual, como vamos a ver más adelante. En segundo lugar tenemos las ciencias prácticas, como les mencionaba, que buscan el saber, pero este saber no es un saber por sí mismo, sino que es un saber que va a fungir como mediación para llegar a algo más. En este caso, la perfección moral, ¿sí? El buen obrar, las buenas acciones, las virtudes, etc. Entonces, es un saber, es un pensamiento con miras a algo más, ¿sí? Diría Aristóteles también, es, digamos, la razón o el logos con miras hacia algo. No es un saber por sí mismo. Y en el caso de las ciencias productivas, finalmente se trata de más bien un hacer, ¿sí? Estas ciencias van en función de un hacer, no es de un saber por sí mismo, no es de un saber que busca una buena acción como tal, sino en todo caso un hacer que va a resultar en la producción de ciertos objetos, de ahí su nombre de productivas, ¿no? Y a partir de esta división de tripartita de las ciencias, Aristóteles va a hablar propiamente de la metafísica en cuanto a su definición. Para él la metafísica va a ser justamente una de estas ciencias teóricas más importantes, ¿ok? En esta división, la metafísica se sitúa en las ciencias teóricas. Y bueno, ¿qué significa esta palabra, este nombre? Etimológicamente, metafísica se refiere a lo que está más allá de lo físico, ¿sí? Este nombre, les comentaba también en el otro video, no necesariamente se le atribuye a Aristóteles, sino más bien a este discípulo suyo, Andrónico de Rodas, que básicamente lo que él hizo fue organizar estos manuscritos relacionados más o menos con el mismo tema,
y colocarlos en un lugar posterior, digamos, a los textos físicos, ¿sí? Es decir, separado, más que posterior, separado. Entonces, por eso son textos que abordan problemáticas que, según Andrónico de Rodas en su momento, consideró que son o que van más allá de lo físico, ¿sí? Digamos que esto en cuanto a su definición etimológica, su significado etimológico y un poco el asunto histórico del por qué se denominó así. Pero más allá de esto, el propio Aristóteles, ya en sus textos como tal, va a denominar a lo que ahora conocemos como metafísica, lo va a llamar filosofía primera, ¿sí? Se acordarán que en el video anterior les comentaba que Aristóteles llama filosofía primera a esto que nosotros consideramos como metafísica. ¿Por qué filosofía primera o a qué se refiere? Digamos que si esta ciencia es primera, ¿cuál es segunda? O por qué el énfasis en esta primacía. Pues efectivamente hay una razón la cual consiste en que la metafísica o esta filosofía que él está tratando de desarrollar en estos textos apuntarían a algo que es primero y anterior a cualquier cosa, ¿sí? En ese sentido, la física sería la filosofía segunda, porque como vamos a ver ahorita, lo que busca la metafísica son, es indagar acerca de cuáles son esas causas y primeros principios de todas las cosas. Digamos que se va a ocupar como propósito principal, la metafísica se va a ocupar de las realidades que están por encima de las realidades físicas, ¿sí? Ese es el propósito de la metafísica, ocuparse de las realidades que están por encima de las realidades físicas. Posteriormente y hasta la actualidad, este término se va a utilizar para denominar, para llamar a todo pensamiento humano que busca ir más allá del mundo empírico, ¿sí? A una especie de mundo metaempírico o, como les decía, hacia esos principios, causas que estarían, digamos, en el trasfondo de lo que vemos manifiesto en la realidad física. Asimismo, digamos, en esta intencionalidad, Aristóteles de ser sistemático y también, como les comentaba en el video anterior, de establecer un diálogo con sus antecesores, por eso mismo se le conoce como el precursor de la historia de la filosofía, a partir justamente de este texto de metafísica. En ese sentido, él retomará algunas de las posturas de sus predecesores para establecer de manera formal 4 definiciones de la metafísica. Digámoslo así, va a realizar una poderosa síntesis de esos planteamientos filosóficos de los predecesores que van desde Tales de Mileto hasta Platón para establecer las siguientes 4 definiciones. La número 1 sería que la metafísica busca indagar, como les decía, las causas y los principios primeros o supremos de todas las cosas. ¿Sí? Repito, la metafísica indaga las causas y los principios primeros o supremos de todas las cosas. En segundo lugar, o como segunda definición, tenemos que indaga el ser en cuanto ser, o lo que es en tanto que es, ¿sí? El to-on, o digamos en griego sería así, digamos to-on, ho-on, lo que es en tanto ser, o en tanto que es. En tercer lugar tenemos que indaga la sustancia, ¿sí? O lo que sería la usía. Tiene como finalidad indagar acerca de qué es esta sustancia, de qué es la usía. Y en cuarto lugar, indaga a Dios y a la sustancia suprasensible, ¿sí? Digamos que Dios como sustancia suprasensible sería objeto de estudio de la metafísica, o mejor dicho, de la filosofía primera, para decirlo en términos propiamente aristotélicos. Estas 4 definiciones, además de ser una síntesis poderosa de sus predecesores, constituyen, digamos, un entramado, ¿sí? Armonioso, ¿sí? Tiene, digamos, relación, cada definición tiene relación con las otras, y esta relación se puede entender de la siguiente manera. Quien busca las causas y los principios primeros debe necesariamente encontrar a Dios, porque Dios es la causa y el primer principio por excelencia, ¿sí?
Entonces, a partir de las demás definiciones también va a llegar a ideas, digamos, a conclusiones idénticas o muy parecidas, porque preguntarse qué es el ser, en tanto que ser, quiere decir preguntarse si solo existe el ser sensible o también un ser suprasensible y divino, o el ser teológico. Asimismo, el problema sobre qué es la sustancia implica el problema sobre qué tipos de sustancias existen, solo las sensibles o también las suprasensibles y las divinas. Entonces, de alguna manera están concatenadas estas cuatro definiciones de tal suerte que en el centro estaría una preocupación de carácter teológica, una problematización acerca de lo divino, acerca de Dios como esa sustancia suprasensible que en última instancia constituye el principio anterior a todo, el primer principio, por excelencia o por antonomasia. Si nos preguntamos, bueno, más allá de esto, ¿para qué sirve la metafísica? O plantear esta pregunta así tal cual, ¿para qué sirve la metafísica? Con una clara connotación más o menos utilitaria. Tendríamos que decir que plantear esta cuestión en esos términos sería un planteamiento desde luego antitético, es decir, iría en contradicción con, digamos, el trasfondo elemental o medular de lo que está planteando Aristóteles. ¿Por qué? Porque él considera que la metafísica es una ciencia o la ciencia más elevada que no estaría vinculada con necesidades materiales. Y preguntar para qué sirve la metafísica es partir del supuesto, digamos, de que pudiera o no atender o resolver ciertas necesidades materiales. Pero esto, insisto, sería contradictorio con la propia definición inicial que nos está dando Aristóteles al respecto. En este caso, entonces, la metafísica no está sometida a objetos materiales. Tiene un valor en sí y por sí. Responde solo a necesidades espirituales, que era lo que les adelantaba anteriormente. ¿Qué quiere decir que responde a necesidades espirituales? ¿A qué se refiere? ¿O cuáles son estas necesidades espirituales a las cuales busca responder la metafísica? En primer lugar, la pura necesidad de saber y conocer lo verdadero. También estaría la necesidad radical de conocer los porqués, es decir, las causas, principios de todo, y en especial ese porqué último, es decir, Dios como sustancia suprasensible. ¿Sí? Entonces, bueno, finalmente Aristóteles concluye que todas las demás ciencias serán necesarias para los hombres, pero no habrá ninguna que sea superior a la metafísica. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, con esto lo que hace Aristóteles es, enfatizar ese papel primordial elevado que constituye la metafísica como ciencia, o mejor dicho, como filosofía primera, que atiende básicamente a lo que está más allá de lo físico, ¿sí? Aquello que busca indagar, ¿sí?, las causas y los principios de todas las cosas, los primeros principios, ¿sí? Indagar el ser en cuanto ser, la sustancia, y en particular la sustancia suprasensible, es decir, Dios. Insisto, la formulación que hará Aristóteles sobre Dios o sobre lo divino, digamos ese planteamiento filosófico que hace Aristóteles sobre el problema de Dios, es, digamos, histórica y culturalmente distinto, incluso en sus planteamientos filosóficos distinto también a lo que será el problema teológico ya desde una óptica, por ejemplo, desde el cristianismo. ¿Sí? Esto es bien importante tenerlo en cuenta porque Aristóteles como tal no constituye, digamos, una teología en el sentido como ahora lo podemos entender desde la óptica cristiana. Sin embargo, como lo mostraron grandes padres de la Iglesia, entre ellos Tomás de Aquino, ¿sí? Santo Tomás de Aquino, sí se puede dialogar desde la tradición judio-cristiana con la filosofía no solo de Aristóteles, sino también de Platón y de algunos presocráticos respecto del problema de Dios, ¿sí? Entonces, esto es apenas, insisto, una aproximación a lo que pudiera ser una forma de
interpela a Aristóteles respecto de este asunto más de carácter teológico. Entonces, para profundizar en ello, pues habría, digamos que, detenernos un poquito más en qué estaría entendiendo Aristóteles por Dios, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente en términos generales, como un acercamiento elemental a esta cuestión de para Aristóteles qué es la metafísica, justamente tenemos estos elementos, ¿no? Se trata de esta ciencia elevada, se trata de esta filosofía primera que tiene estas 4 definiciones: indagar las causas y los primeros principios, indagar el ser en cuanto ser, indagar la sustancia e indagar a Dios como sustancia suprasensible, ¿sí? Las cuales están concatenadas de forma armoniosa entre sí y no hay para Aristóteles ninguna otra ciencia o filosofía que esté por encima de la metafísica. Espero les haya gustado este video y sobre todo les haya resultado comprensible la temática que engloba el asunto de la definición de la metafísica, un tema que en sí mismo es bastante amplio y complejo, pero que esto nos puede servir como una buena herramienta introductoria para comenzar a indagar en estas líneas que Aristóteles nos ofrece en este libro por demás importantísimo en la tradición filosófica occidental y del pensamiento científico y humanista en general. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en el siguiente video.